Encuentro con un mago negro. Lobos con piel de cordero. En los años 80, Rafael, un familiar cercano, me pasó este perturbador testimonio que experimentó de forma personal, cuando su empresa lo trasladó con su esposa e hijos a una pequeña localidad del sur. Rafael se sintió bastante defraudado, pues era un pueblo del interior sin ningún tipo de aliciente. En aquella época combatía su aburrimiento con la lectura de libros de todo tipo sobre ocultismo, astrología, adivinación, brujería, poderes psíquicos. Muy deprimido, en aquel pueblo perdido en la montaña y con la nostalgia de su ciudad natal, un día le presentaron a un señor británico de mediana edad llamado Ted, casado con una mujer española. Un vecino de la misma localidad, su casero, le habló de este señor que tenía una asombrosa capacidad de predecir el futuro. Esto despertó su curiosidad, pues estaba desesperado por salir de aquel pueblo y a su manera le pedía al destino que provocara un traslado. Ted procedía de Londres, delgado, de unos 60 años de edad, pelo blanco y con una sonrisa encantadora. Aparentemente era una persona muy cálida y cordial, obsequiando golosinas a los niños. Rafael comentó que en su primer encuentro quedó desconcertado, pues directamente le dijo que sabía que Rafa estaba pidiendo ayuda y que de alguna manera él era una especie de enviado. ¿Cómo era posible que este desconocido extranjero conociera su situación y su estado de ánimo? Ted solía llevar un mazo de cartas de tarot, diseñado sobre las ideas ocultistas de Aleister Crowley, un conocido satanista inglés, y muchas tardes pasaban tiempo con sus lecturas sobre su brillante futuro, lo que animó mucho a mi pariente. En estas sesiones no se trataba solo de ver el futuro, sino que Ted convocaba a los espíritus familiares fallecidos que traían mensajes y consejos. Incluso Ted describía su forma física y detalles íntimos personales que era imposible que supiera. Un día, a un recién llegado de Barcelona que trabajaba en banca, les asombró enormemente junto a su esposa cuando en el transcurso de la sesión les dijo que su hijo estaba presente justo en medio de ellos, y lo describió. Un hijo fallecido hacía años en un accidente de tráfico. El matrimonio, que era muy discreto, confirmó la veracidad de dicha información, y puesto que nadie en el pueblo conocía este detalle íntimo, Rafael ya no tuvo dudas de que Ted era un poderoso guía espiritual que el destino le había mandado. En aquella época Rafael no conocía la Biblia e ignoraba que la consulta con adivinos y con muertos, llamado necromancia, es un pecado abominable. Más tarde también comprendió que los presuntos familiares fallecidos que concurrían a estas sesiones de tarot eran demonios que suplantaban la identidad de los muertos. En aquella época Rafael solía practicar meditación y Ted le animaba en esa disciplina, pues le decía que estaba cerca de conseguir un avance importante. De esta forma, la figura de Ted en su vida era la de un maestro, un iniciado, que llegaba a su vida para tutelar una realización espiritual y personal. Su trato era encantador, y quién podía dudar cuando Ted portaba en su pecho una magnífica cruz de plata. Pero Ted insistía que no era la cruz del Calvario, no era la cruz de Jesús, sino la de los 4 elementos de la naturaleza. Ocurrió también algo inusual. Rafael comenzó a verlo en sus sueños. Cierta noche de madrugada Rafael sintió una fuerte presión sobre el estómago y con cierto grado de terror se vio fuera del cuerpo. De hecho, Ted le había sacado un cuerpo astral, pues lo vio allí en el dormitorio de pie. Rafael, extraído de la cama, estaba flotando en medio de la habitación y en el lecho podía ver a su mujer profundamente dormida, ajena totalmente a esta experiencia. Luego Ted se desvaneció y Rafael penetró en un sueño lúcido. Todo ello le llevó al convencimiento de que era un auténtico maestro, pues era capaz de efectuar viajes astrales y además interactuar con Rafael en los sueños. Las sesiones de tarot eran casi diarias. Ted echaba las cartas a amigos y vecinos y para Rafa eran de sumo interés, pues a través de los supuestos familiares
recibían una aparente valiosa información llena de la buena voluntad de los seres queridos fallecidos. Pero todo, descubrió más tarde, era una trampa bien urdida, pues en las sesiones espiritistas allí no acudían las almas de amigos o parientes, sino que eran demonios, los llamados espíritus familiares, que suplantaban la identidad de los muertos. En realidad, esas sesiones, aparentemente inofensivas, eran un acto de necromancia, pues se estaba creando un portal y abriendo las puertas a la influencia demoníaca y sus engaños. Pasó el tiempo y al grupo de amigos se incorporó otra vecina llamada Juani, que estaba comprometida con un empresario que tenían previsto casarse en unos meses. La pareja tuvo un accidente de coche cuando el vehículo perdió el control en una curva a la salida del pueblo, precipitándose unos 4 metros a un barranco. Juani contó que milagrosamente salió despedida del coche por la puerta del pasajero y, como si alguien la tomara, aterrizó sin ningún tipo de heridas sobre el terreno, mientras que su novio se estrelló en el fondo del barranco y casi muere en la colisión. Cuando tiempo después se descubrió que Ted tenía una relación adúltera con Juani, Rafael llegó a sospechar que Ted podría estar detrás del accidente y se preguntaba si Ted tendría capacidad con sus poderes de poder quitar de en medio al novio y quedarse con Juani, su joven conquista. Pero no se quedó ahí la cosa, pues más tarde trató también de seducir a la mujer de Rafael y la alentaba a abandonar el hogar y a los niños y marcharse con él a Londres. Cuando la mujer de Rafael le confesó estas maniobras, que solo demostraban que Ted era un auténtico lobo con piel de cordero, rompió relaciones de inmediato. En aquella época Rafael tenía una fuerte dolencia y en la última visita de Ted, despidiéndose, mostró su verdadero rostro celebrando que Rafa estaba muy mal, golpeándole la espalda con enorme sarcasmo, y luego comenzaron los ataques. La esposa de Rafael se ausentó del hogar por una semana para visitar a los padres. Cuenta Rafael que, llegada la noche, en su dormitorio sentía una oscura presencia, aunque no la viera directamente. Percibía como varias entidades estaban presentes en la casa, una casa aislada, en la última calle, con pocos vecinos. Cuando Rafael se retiraba para dormir, la temperatura de la habitación descendía bruscamente y casi podía percibir de forma tangible esas formas ominosas que se cernían sobre su cuerpo, intentando despedazarlo y matarlo de terror. Por instantes, Rafael pensó salir corriendo de la casa y alojarse en un hotel. La presión era cada vez más intensa. Sentía el roce sepulcral de esos demonios nocturnos comandados por Ted. El terror era creciente. Rafa llegó a sentir los pasos rodeando la cama, sentía el crujido de los muebles, los arañazos en la pared. Su corazón se aceleraba de máximo terror. Rafael no podía hacer nada, estaba totalmente indefenso a merced de depredadores invisibles y no podía recurrir a nadie. Rafa estaba solo frente a un grupo de demonios. No podía pedir ayuda a los vecinos, le tomarían por loco. Y Rafa entendió en esos momentos la frase bíblica de Pablo sobre que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Rafael logró sobrevivir aquella noche terrorífica y, sintiéndose solo e indefenso, comenzó a rogar intensamente a Dios que le sacara de aquel peligro. Prometió que se desharía de las cartas del tarot y de todos los libros de ocultismo que plagaban su biblioteca. En las siguientes noches el ataque descendió en intensidad, como si Dios hubiese escuchado sus plegarias, y poco tiempo después su empresa lo trasladó de localidad y el ataque desapareció. Rafael aprendió la lección en sus propias carnes. Se metió en el territorio del maligno con toda su seductora oferta de artes esotéricas, inflando su ego con poderes ocultos, poderes psíquicos, buscando capacidades sobrenaturales que nada tienen que ver con el único objetivo dado a un cristiano, la salvación de su alma y de la gente que le rodea. Rafael, con buena intención, pensaba que estaba ayudando a la gente, explorando un futuro incierto, dándoles ánimos con predicciones engañosas, pero apartándoles de lo que es único y realmente importante,
que es Dios en nuestras vidas y que la presencia del Espíritu Santo es más que suficiente para erradicar toda la niebla creada por las mentiras de Satanás y de sus agentes, que solo buscan con engaños la perdición de los hombres.